que están cansados? ¿Cuántos en estos 6 meses, y quizás puedan ser más meses aún, están cansados, están agotados? Bueno, esta palabra es para aquellos esta mañana que vengan al Señor y vengan a descansar. Y vengan a descansar. Es buena pregunta esta mañana al comenzar. Buena pregunta. Mucha gente con la cual he conversado estos días, tuve la oportunidad de poder viajar por un par de días a Valparaíso, también estar con mis padres, velar por la salud de ellos. 5 de marzo, fines de febrero que no viajaba, no los veía. Esto ha sido trágico, entre comillas, para muchos que aún estando muy cerca, como que estar cerca o estar distante geográficamente, básicamente es lo mismo, porque las barreras ante las cuales tenemos que transitar, permisos, son los mismos. Y en el tránsito de estas 2 semanas que llevamos acá en Santiago sin cuarentena, siempre con limitantes, conversando con muchas personas, tú te encuentras con mucha gente que hoy está cansado. He conversado con pastores, con pastoras, todo a través de las redes sociales, con líderes de iglesias que uno conoce hace mucho tiempo, y uno sino que de manera explícita algunos te piden oración porque hay situaciones que ya comienzan a sobrepasarles. Están cansados, están agotados. Y yo creo que cuando uno está en una situación como la que nos encontramos, hay que tener mucho cuidado, porque los estados de ánimo hablan. Hablan. Si hay algo que hay que tener cuidado cuando una persona está en ese estado, es saber tomar decisiones. Lo quiero repetir eso, y lo voy a repetir de otra manera. Uno de los políticos muy destacados en la década de los 80, de los 70 más bien, en los Estados Unidos, era el secretario de Defensa del presidente Gerald Ford. Su nombre era Robert McNamara. Y él patentó una frase que se hace ilustre hoy en día en el mundo. Y él dijo: nunca tomes decisiones cuando estés cansado. Nunca tomes una decisión cuando estés agotado. Nunca tomes una decisión cuando estés agotado. Yo lo voy a decir de otra manera. No hay nada más peligroso que un hombre de Dios que tome decisiones cansado. No hay nada más peligroso cuando una mujer quiere tomar decisiones cuando está agotada. Porque predisponemos a gente a través de nuestra decisión. Es lo que hacemos. Y este es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana tiene que ver con, no quiero hablar del reposo, hemos hablado del reposo, pero sí hacer una introducción a lo que es el reposo. ¿Y por qué digo esto? Permítanme un segundito. Está llegando las alergias acá a Santiago, mes de septiembre. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos 6 meses y quienes nos han seguido en esta secuencia o en esta frecuencia
de las enseñanzas. Llevamos 6 meses hablando y el lunes a las 20 horas voy a tener la última clase de este ciclo de lo que es la vida de Dios dentro nuestro, donde hablamos muchísimas veces de lo que es nuestra posición, de lo que es el gobierno de Dios, de lo que es nuestra naturaleza, de lo que es la vida Zoe, la vida de Cristo, la cual gobierna desde lo más profundo de nuestro ser hacia lo más externo de nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo comienza con el espíritu. Nunca hemos dicho que no tenemos emoción. Nunca hemos dicho que no hay sentimiento de por medio. Nunca hemos hablado de que el cuerpo no es importante. Todo es importante. Pero la Biblia y el Señor y su palabra es intencional. Es profeso. Vale decir, por alguna razón no dice que el cuerpo, alma y espíritu, sino espíritu, alma y cuerpo. Porque toda la base donde se estaciona el gobierno y la naturaleza que nos gobierna, valga la redundancia, comienza en nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando todo comienza en nuestro interior y comprendemos en sabiduría celestial de qué estamos hablando, de qué estamos hechos, luego desde allí comienza todo el proceso en la vida cristiana, la nueva criatura. Todo lo que sabemos y todo lo que conocemos, desde allí comienza el proceso. Entonces, es razonable, entre comillas, preguntarnos a esta altura, después de 6 meses, ¿por qué mucha gente se agota? ¿Por qué mucha gente se cansa? ¿Por qué mucha gente entra en estados límites dentro de su vida? ¿Por qué pastores se agotan? ¿Por qué líderes de iglesia se agotan? ¿Por qué a muchos se les terminó la Biblia? ¿Por qué a muchos se les terminó las predicaciones? ¿Por qué a muchos, de alguna u otra forma, experiencias externas que todos vivimos? Y debo ser honesto, algunos la viven en un mayor grado. Es verdad, es cierto. No estamos negando aquello. No estamos negando el hecho ni la existencia de crisis que se han vivido a propósito de esos 6 meses. Lo vemos en televisión a diario, violencia intrafamiliar. Hemos visto cuánta gente en este tiempo sufrir a propósito, pero yo me quiero detener en el aspecto de gente que sé que me está viendo a esta hora de la mañana, gente de Dios, gente de reino. Cuando Dios hizo la creación, dice que lo hizo en 6 días. Es decir, Dios se tomó el tiempo. Con todo el poder, Dios no lo hizo todo en un solo día. Hay gente que quiere respuestas que están allí en años, que Dios las responda en un día. Ni Dios hizo aquello. Dios se tomó 6 días para hacer la creación. 5 días en hacer todo lo que nosotros conocemos. La creación, el cosmos, 5 días. El 6º día hizo al hombre y el 7º reposó. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, Dios ya lo había hecho absolutamente todo. Entonces, el llamamiento de Dios al hombre es que el hombre entre en su reposo, porque Dios estaba reposando. Cuando Dios reposa, el hombre está disfrutando su primer día. Y el primer día del hombre ya está disfrutando de un reposo. Y no quiero limitar ese reposo a un día cronológico de 24 horas, como lo era antiguamente. Quiero ahorrarme tiempo y enseñanza y solamente concluir este punto diciéndole lo siguiente. El reposo para nosotros es un estado espiritual. El Señor, cuando nos invita a reposar,
Cuando llama a aquellos que están cansados, y es probable que tú esta mañana estés cansada, que tú estés cansado, que durante todo este tiempo, sabes, las matemáticas de la vida, las ecuaciones a las cuales estabas acostumbrada y acostumbrado, se te fueron, se te agotaron. Hoy en día no existe ecuación, no existe calculadora que pueda de alguna u otra forma descifrar los problemas y la crisis que muchas personas están viviendo. Hay algo sí que alarma. ¿Qué es? Que aquellos que deben tener respuesta muchas veces están cayendo en esos mismos estados en que la gente está cayendo. Tú tienes que tener respuesta a lo que está pasando. Tú tienes que ser distinta a lo que está pasando. Y aquello no te hace inmune muchas veces a los problemas, porque problemas, amados, los tenemos todos. Situaciones como los que la gente está viviendo, lo estamos teniendo todos. Solo que por alguna razón, cuando Dios crea al hombre en su estado original, lo crea en su reposo, para que el hombre no venga a trabajar en las labores que solamente Dios puede hacer. Y Dios así lo demostró, que hay cosas que solamente le son atribuidas a Dios. No trate de pasar la línea. Por eso que Salomón, de una manera muy sabia, él dice: haz todo lo que esté a tu alcance, según tus fuerzas. El hombre es limitado. Haz todo lo que esté a tu alcance según tus fuerzas. ¿Qué ocurre cuando usted y yo tratamos de traspasar esa línea donde mi fuerza se termina? Donde hay cosas que me dominan, cosas que me descontrolan, cosas que están por sobre mi control, me sobrepasan. Y si no conozco a Dios, o no he aprendido a conocer a Dios, por lo general, aquellas cosas me terminan desmoralizando y desplomando. Dios le creó un ambiente al hombre, le creó un huerto para que el hombre disfrutara. ¿Cuántos de ustedes pueden disfrutar a Dios? ¿Cuántos de nosotros disfrutamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros somos consecuentes con lo que la palabra dice, que debemos alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento, cualquiera sea la situación? Podemos declarar aquello. Podemos decir de verdad que alabamos a Dios en todo tiempo y en todo momento. Libro de Hebreos dice, y con este versículo quiero declarar tres cosas o referirme a tres cosas puntuales. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quiero repetir ese versículo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esto es mutuo. Parece que aquí hay un descanso mutuo. El que entra en el reposo del Señor reposa de sus obras, porque Dios también reposa de las suyas. Es decir, hay un descanso y hay un reposo mutuo. Y son tres cosas importantes que quiero destacar. Cuando Dios pone al hombre en el huerto, lo pone con una finalidad: que en el reposo y en el descanso el hombre sea la representación de un proyecto de Dios. ¿Por qué de un proyecto de Dios? Porque era lo único, la única finalidad. Porque Dios había hecho todo y había creado todo. Mira, cuando tú naciste, escúchame esto, cuando tú viniste a este mundo, cuando Dios permitió que a través del vientre de tu mamá tú estuvieses en esta tierra, Dios tenía todo preparado. Eso de que el hombre se cree la última gaseosa en el desierto, que soy único y que soy independiente y que yo lo voy a lograr, eso no es así, porque nunca ha sido así.
Cuando tú viniste a este mundo, había una mamá que te estaba esperando, había un papá que te estaba esperando, había una cuna que te estaba esperando, habían regalos que te estaban esperando, habían 2 abuelos por parte de tu mamá, 2 abuelos por parte de tu papá. Te diste cuenta en el tiempo que tenías tíos, que tenías tías, que tenías prima, que tenías primo. Había gente que te estaba esperando en casa. Es decir, tú piensas que eras la única persona. No es así. ¿Qué trato de decir con esto? Que Dios te tenía preparado todo un ambiente para que tú pudieses venir. Un ambiente cálido. Tú no sabes quién creó todo aquello, quién preparó. Eso es tema de tus papás. Ellos prepararon ese ambiente. Dios preparó un ambiente cálido, maravilloso, un huerto. Durante 5 días Dios trabajó en su obra, que no era la obra del hombre, en su obra. Dios hizo de lo suyo. Y cuando lo creó al hombre, lo trajo única y exclusivamente para que en el reposo el hombre pudiese interpretar aquel proyecto del Señor. Eso es en Adán. Lo segundo es que una vez que el hombre se sale del propósito, pecó, cayó, murió espiritualmente, ¿qué hace Dios? Por 4000 años, Dios tomó ese proyecto, lo enrolló y lo guardó. Alguien en algún momento tenía que desclasificar aquel rollo, tenía que desclasificar aquel proyecto. Por 4000 años Dios no encontró reposo. Usted sabe la historia. Dios no encontró reposo en Noé. Dios no encontró reposo en Abraham. Dios no encontró reposo ni en Moisés, tampoco lo hizo en Josué. Dios no encontró reposo en ninguno de los profetas. 4000 años después aparece Jesús. Y a los 33 años, una vez que ya fue mayor de edad, cuando logró comprender o entender, y Juan el Bautista lo presenta, se abre el cielo. Usted sabe lo que allí se dijo públicamente: este es mi hijo, en quien tengo. El Padre, ¿sabes qué está haciendo el Padre? Después de 4000 años, Él dice: vuelvo a tener reposo. ¿En quién? En mi Hijo, en quien tengo reposo, en quien tengo complacencia. Eso significa: yo tengo reposo en mi Hijo. Jesús representa corporativamente, el primogénito Hijo de Dios representa corporativamente en el cual nosotros hacemos morada en Él. Ahí está el reposo mutuo en que nosotros, siendo nuevas criaturas, hacemos moradas en Él y Él hace morada en nosotros. Se produce una amalgama espiritual entre Dios y nosotros. Es decir, hay un reposo, hay una estación, hay una posición espiritual. No sé si usted me está comprendiendo, no sé si usted me está entendiendo, pero si hay algo que Dios o en quien encuentra reposo, es en su Hijo. Y si usted está en Cristo, entonces usted ha entrado en su reposo. Y si usted ha entrado en su reposo, Dios también entra en su reposo, porque sabe que tú y yo, ¿sabes?, representamos e interpretamos su proyecto y su plan. Entonces, para que tú lo comprendas y tú lo entiendas, Dios también hizo su obra. Él tiene todo bajo control. Mamá, Él tiene el control de tus hijos. Papá, Él tiene el control de tu economía allí en tu casa. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso el Señor nos dice: no te afanes, no te preocupes, no te aflijas. Y sé que tú lo has leído tantas veces como yo lo he leído. Por eso el Señor muchas veces te dice: mira las aves del cielo, reposan. Mira las bestias del campo, reposan. Mira los lirios del valle, ellos reposan, porque ellos saben que su Creador, tu Creador, mi Creador, quien puso todo un ambiente de reposo, de descanso y de disfrute,
con la única finalidad que tú y yo podamos interpretar su proyecto. Sé que no he llegado a la respuesta ante la pregunta que formulamos al principio. Lo tercero, el que entra en su reposo también reposa de sus obras como Dios reposa de las suyas. Y vuelvo al principio. Cuando no entendemos esto, no comprendemos esto, la pregunta es, ¿qué peligroso entonces es cuando llevamos a cabo nuestra asignación agotados, afligidos y preocupados? Qué peligroso es cuando tomamos como hombre de Dios decisiones agotados, afligidos, preocupados y angustiados. Qué peligroso es cuando un pastor está cansado. Me logro entender. No estoy hablando del cansancio físico. Estoy hablando de un cansancio mental que te saca, te desenfoca del propósito. Estaba leyendo una estadística, esto fue hace un par de semanas atrás, que nos la hizo llegar nuestro pastor. Y las cifras eran muy crueles, porque eran estadísticas en los Estados Unidos que dice que el 20% de las congregaciones hoy en día se están cerrando. De 10 congregaciones, 2 congregaciones se están cerrando. De 100 congregaciones, 20 congregaciones se están cerrando. Y no porque se las estén cerrando, por favor, sino porque los pastores han renunciado al ministerio. Quizás usted me está oyendo a esta hora, me está viendo y usted dice, pastor, pero yo no soy pastor. No, sé que no eres pastor, sé que no eres pastora de oficio, pero estoy hablando del principio, que uno como pastor por el cansancio puede tomar una mala decisión, pero tú como mujer puedes tomar una mala decisión. Tú como hombre, padre de familia, como un empleador, como un ciudadano común, como un líder, un obrero en tu congregación, también puedes tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque estás agobiado, porque estás cansada, porque estás preocupado, porque estás agotado. Porque la preocupación, que es, como alguien dijo, es como alguien que te está quitando, te está robando algo que no ha llegado aún. Pensando en el mañana, no te permite disfrutar el hoy. La preocupación es así. La preocupación te adelanta los hechos. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar con mis cuentas? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con los dividendos de la casa? ¿Qué va a pasar con las matrículas de mis hijos en las universidades, en el colegio? Y te estás aventurando a un futuro que todavía no llega, cuando ni siquiera sabes lo que vas a hacer esta noche. Y el Señor, por otro lado, te está diciendo, entra en mi reposo. Entra en mi descanso. Porque si tú reposas, yo reposo. Si yo reposo en ti, tú reposas en mí. Veamos algunas cosas objetivas. ¿Cuánto cambia una persona cuando está agotada? ¿Cuánto cambia una persona cuando hasta ahora todo le ha resultado y de un minuto a otro todo se le desarma? Todo se le comienza a derrumbar. Había una canción por allí que se cantaba, que se decía, todo se derrumbó. Y a veces en la vida práctica la gente no canta la canción, pero parece que la canción sí resulta, porque se le comienzan a derrumbar todas las cosas que parecían que eran eternas. ¿Cómo cambia la gente con una gripe? ¿Cómo cambia la gente cuando está desanimada, cuando no está entusiasmada?
¿Cómo cambia la gente cuando cambia su carácter? ¿Conoces personas así? ¿Cómo cambia la gente ante pequeñas discusiones? ¿Cómo cambia la gente cuando tiene diferencias con otra persona? ¿Cómo cambia la gente cuando su situación económica no es la misma hoy que la que era hace 3 o 4 meses atrás? ¿Cómo cambia la gente cuando pequeños dardos del exterior le comienzan a llegar a él o a ella cuando se pensaba que era tan sólida en la fe? Cuando empieza a llegar el miedo a tu casa y tú predicabas del miedo. Cuando te comienzan a llegar los temores que nunca te habían llegado, cómo la gente comienza a cambiar. Y ese cambio, ¿en qué consiste? Su fe comienza a desfallecer. ¿Me están escuchando esta mañana? ¿Cuántas personas hay así? Tenemos en este momento, tras esta pantalla, allí en tu televisor, en tu celular, en tu notebook, en tu tablet, no lo sé. Pero quizás es esa la situación. Y la invitación del Señor, ¿cuál es? Entra en el reposo. Porque hay una asignación. Lo demás lo tengo todo bajo control. Aunque no parece que está bajo control, quiero decirte esta mañana que sí, Dios tiene todo bajo control. Quiero dar algunas características más evidentes cuando la gente está agotada. Pastor, ¿cómo sé? Porque, ¿cómo vislumbrar? Porque pareciese que al estar todo encerrado no tenemos un buen parámetro de medición. Hay características. Y una de ellas es cuando ya tú los logros, los desafíos, los retos, los comienzas a ver lejos. No, es imposible que lo logre, la gente dice. Ya las montañas se ven tan lejanas, pero es la misma montaña que ayer tú ibas y venías rápidamente. Es el mismo trayecto. Es decir, es la misma barrera que ayer tú saltabas y llegabas y corrías. Hoy día aquella montaña para ti es imposible de poder escalar. Es muy alta. No, que se lo pidan a otro. No. Yo aquí en la casa nomás. Todo esto que está pasando, pastor, a mí me ha desanimado, dice la gente. Pero no se trata de ti. Se trata del Señor. Hoy día lo simple para ti es complejo. Lo fácil que era ayer, hoy lo ves difícil. ¿Pero por qué? Porque algo cambió dentro de ti. ¿Qué fue lo que cambió? El eje central. Ya te estás guiando a propósito del estado de ánimo en el cual te encuentras. Y así eres peligrosa. Porque una persona agotada, cansada, es tremendamente peligrosa cuando toma una decisión. Otra característica que es tremendamente evidente es cuando los valles, a diferencia de las montañas, ahora los valles se ven muy profundos. Vale decir, los factores desalentadores que siempre han estado, solo que ahora se magnifican. O sea, si antes una ofensa te molestaba, hoy aquello para ti es una catástrofe. No me hablen, no me llamen. O sea, lo de ayer era anecdótico, hoy día es catastrófico. Hay gente de iglesia
que con todo lo que está pasando y que hemos enseñado desde el principio que aquello de alguna u otra forma nos iba a exponer en cuanto a naturaleza, es verdad, pero muchos han hecho crisis. Muchos han hecho crisis. ¿Cuántos descansan en el Señor? Yo sé que esto va a pasar, no, por favor, por favor. Solo que es bueno que después de 6 meses, como decía David, examina, oh Dios, mi corazón, pero mirémonos al espejo. ¿Cómo hemos reaccionado en este tiempo? Al principio la gente decía, no, quiero puro ir el domingo, ojalá que todo esto... es posible que estés pensando al revés ahora, no, ya no tengo ganas ni siquiera de ir el domingo, sino solamente quedarme en casa. Total, ahora los pastores van a seguir transmitiendo los días domingos por las redes sociales, no, aunque así sea, pero no te equivoques, no te equivoques. Otra característica también de la gente agotada es cuando las ofensas se dan más fácilmente. Y cuando alguien te ofende, lo tienes en color allí en tu mente. Antes te golpeaba, pero un par de horas tú decías, se lo dejo al Señor, que es lo correcto. Señor, si me ofenden a mí, a ti te están ofendiendo. Por lo general, uno todo se lo derivaba al Señor, de modo que uno guardaba el corazón, porque sabíamos de que en el corazón yace la vida. Y cuidamos nuestro corazón porque nuestro corazón es una fuente. Hoy alguien te dice algo y te lo dice por WhatsApp porque no está de manera presencial. Y hay gente que tiene una cualidad tremenda. ¿Cuál es? Que sabe interpretar los WhatsApp. Amado, y los WhatsApp no se pueden interpretar. Los WhatsApp no tienen sonido, no tienen sentimiento, no tienen emociones. Y hay gente que a veces de cortas palabras. Oye, le escribí 10 frases y me dijo una persona y lo único que me pone es un ok. Bueno, pero no puedes interpretar el ok. Es un ok. No puedes interpretar. Entonces gente comienza a herirse, a ofenderse. Toda esta situación que ocurre, evidentemente que es una situación anormal. Todos estamos de acuerdo. Pero seguimos siendo hijos del Señor. Seguimos siendo hijos del Rey. Entonces cuando alguien te dice algo, te tocan algo, no estás de acuerdo con algo, te vas a tu cama y ahí estás transitando esa experiencia, esa situación en colores y lo repasas y te acuestas, cierras tus ojos, pero abres tu mente. Voy a repetir eso. Cerraste tus ojos, pero abriste la imaginación y comienzas a imaginar y a veces hasta maquinar con tu mente. Y la mente es infinitamente ilimitada. Crea una cantidad de escenarios que tú no te imaginas, porque en tu mente tú puedes estrangular a mucha gente. Si yo lo tuviese a mi lado, ¿qué no haría con él? Es como las abuelas a veces lo hacen con los nietos. Si estuviese, yo lo criaría tal cual te crié a ti. Y la mamá dice otra cosa. Mamá, ¿por qué eres tan condescendiente con el niño? Porque no fuiste así conmigo. Pero hay gente que siempre quiere arreglar algo que no puede arreglar en su casa. Todos somos buenos padres con los hijos ajenos, ¿cierto? Los criamos, etc. Los tíos que le llamamos. Pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que maquinamos con nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando a esta hora de la mañana descansan en la noche? Reposan en el Señor. Descansan en Cristo. O te acuestas con ese pesar, con ese sentimiento. Oh Señor. Entonces la gente comienza
cuando cierra sus ojos, y ya voy terminando, y abre su mente, comienza a pensar, comienza a repasar. Quizás no sirvo. Quizás no sirvo para ser cristiana, quizás no sirvo para ser cristiano. Pastor, he fallado tantas veces que esto que tengo en mi vida me supera y yo no quiero fallar al Señor. No eres el único que le falla al Señor, todos le fallamos al Señor. Solo que en el estado en el cual te encuentras, tienes mucho tiempo para pensar. Y hemos hablado de renovar la mente, no de abrir la mente al mundo espiritual. Pero cuando abres tu mente al mundo espiritual, tú usaste la llave de la legalidad. Por lo tanto, está transitando libremente pensamientos que no deberían estar en ti. Quizás no sirvo. Quizás a mí no me llamó el Señor. Como dice la Biblia que el día y la hora, cada uno de nosotros Dios la tiene y será el día en que Dios... No te equivoques con esos términos, por favor, no te equivoques con esos términos. Y comienzas a cuestionarte, porque comienzan a aparecer en casa situaciones antiguas que parece que ya estaban olvidadas, entre esposos y esposas, padres e hijos, en fin, entre familiares, y comienzan a aparecer cosas, y como todos estamos en las casas, mucha gente se comienza allí a traspasar cosas que estaban guardadas, situaciones que parece que estaban ya selladas, y comienzan a aparecer allí de la ultratumba y aparecen en la mesa y cosas que a todos, por cierto, nos sorprenden. Y tú te comienzas a cuestionar. Ya no quieres seguir. Te pasa en la iglesia. Te pasa en tu familia. Nos pasa a menudo. ¿Sabes qué dice el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 25? Dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos quebrantará. Si hay algo que el diablo sabe hacer, es quebrantar a los santos. Sabe el día, el momento justo cómo hacerlo. Y estos tiempos, que como hemos dicho desde el principio, deberían ser tiempos para reflexionar y sacar lo mejor de nosotros en cuanto a Dios, en relación a nosotros mismos, en relación a la familia, en relación al matrimonio, en relación a nuestro rol como hijas e hijos del Señor. No permitas que el diablo, por otro lado, saque lo peor de la vieja naturaleza. La invitación es para ti esta mañana. La invitación es para cada uno de nosotros. Entremos en el reposo del Señor. Venid vosotros y descansad en Él. Quizás estás cansada como mamá, como papá. Me ha tocado, conozco de cerca casos de mamá que su trabajo se le ha duplicado, no solamente duplicado, triplicado, porque en un comienzo ya con niños mandarlo al colegio era complejo. Hoy trabajan desde la casa, más aún con los niños, educándolos desde la casa. A muchas mujeres le ha sobrepasado, agotadas, cansadas físicamente, mentalmente, psicológicamente. ¿Eso es normal? Sí, es dentro de la normativa. Pero cuando aquello, de alguna u otra forma, nos desenfoca de nuestra misión como hijos e hijas del Señor, y entramos en etapas de aflicción, de angustia, depresivas, tiene que encenderse una luz. Primero empieza la luz amarilla, solo que en algunos, de alguna u otra forma, pasó de la luz amarilla a la luz roja, y ni siquiera lo saben. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar al Señor, donde te encuentras allí. No sé de qué lugar nos estás viendo. Voy a dejar a la pastora Roxana, quien nos va
a dirigir esta oración esta mañana. Bendecida. Pastora, adelante.